Listo, estamos grabando. Muy buenas tardes para todos. Queremos darle la bienvenida. Como ustedes saben, estamos entonces en un curso semipresencial virtual y hoy vamos a hacer el taller de genética. En estos momentos está sobre la señora Castrillo, así que si nadie más entra, lo hacemos entre usted y yo. Listo, profe. Bueno, ¿tiene algún problema en que grabe? No, profe, ninguno. Bueno, recordemos que esta vez estamos solo grabándolo porque tengo un poquito, está como un poquito lento el internet, entonces, y como va a ser pues con tablero digital, entonces a veces como que se pone más lentico, entonces por esa razón solamente lo voy a grabar, lo subo a YouTube luego que terminemos la clase y ya queda a disposición de ustedes. Señor Ramírez, bienvenido. Bueno, les recuerdo que el parcial va a ser el próximo domingo. Es que me estaba acordando la fecha 23. Ay, no tengo aquí el calendario. A ver. El próximo domingo 23. Esperen un momentico, chicos, yo les confirmo. El 23 de, que es domingo de octubre. Listo. Eh, les voy a, recuerdan que yo les escribí un correito diciéndoles eso. La idea es que va a ser a las 20 horas. Listo. Señor Gavilanes. Bueno. eh, Voy entonces a empezar a compartir. Permítame que hoy va a ser con tablerito digital. Entonces, esperen a ver cómo hago aquí. Ay, ay, ay. Denme un tantico. Bueno, no, primero voy a compartir la pantalla con ustedes. Dejo de compartir la cámara. Y comparto la pantalla. Esperen un momentico, yo pongo... por favor me dicen si están viendo la pantalla. Cuando la vean. Cuando vean la pantalla en blanco. Ay. Ya la vemos, profe. En blanco. Sí, O lo ven con que dice mostrar barra, herramientas, sí, eso es teléfono. lo que vemos. Pues, pero vemos la pantallita como en un extremo. Espérate que tengo que desconectar la otra pantalla. Ahora sí deben verlo. Muy bien, ahora sí, ¿sí o no? Ay, no. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. Entonces, en el día de hoy, a ver, yo le cambio como de colorcito para que no sea tan feo ese rey. Bueno, sí, vamos a ponerlo negrito. Bueno, hoy entonces, vamos a ver que funcione bien. Hoy vamos a ver el taller de genética mendeliana. A ver, para que no funciona bien. Bueno. Muy bien. ¿Y por qué vamos a ver el taller de genética mendeliana o vamos a hablar un poquito de los conceptos generales de genética? Porque recordemos que estamos en un curso de errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Ya vimos entonces las generalidades, ¿cierto? Ya vimos entonces cómo se hace el diagnóstico, ya vimos cómo se hace el tratamiento y es muy importante entender las bases de la genética.
porque recuerden que los errores innatos del metabolismo están haciendo referencia a la genética. Entonces, primero voy a hablar algo sobre las enfermedades o los rasgos genéticos, ¿cierto? En este caso estamos hablando rasgos genéticos, condiciones genéticas que producen patología o enfermedad. Entonces, podríamos decir que en términos de la salud, la genética se puede dividir como en dos grandes ramas. Y yo estoy escribiendo esto y ahorita lo guardo y igual se lo subo allí, listo. Bueno, entonces tenemos como la genética compleja, ya lo voy a explicar, la genética compleja y la genética mendeliana. Esta es la que hoy sobre todo vamos a profundizar a ver, porque la mayoría de los errores innatos, por no decir que todos, tienen una genética mendeliana. Entonces, ¿qué quiere decir la genética compleja? La genética compleja está haciendo referencia a aquellas enfermedades o rasgos que producen enfermedad que por un lado está el insumo genético, el pool genético que se hereda de padres a hijos o que en su defecto, ¿cierto? Se da de novo, entre comillas, incursiva porque es en otro idioma. De novo quiere decir que una persona cuando está en la embriogénesis produce una variante genética o variantes genéticas que pueden pueden provocar una condición. Pero esa genética compleja es compleja porque por un lado pueden estar diversos genes involucrados, o diferentes regiones del material genético, que estén implicadas en esa patología. Cuando se encuentran entonces estos genes o regiones, incluso algunas pueden tener cualquiera de las otras variantes como de lesiones, inserciones, todo ese resumen que les dejé en la parte de las generalidades en las otras clases, ¿cierto? El tipo de variantes genéticas, recuerden que ahora pues todavía ustedes les dicen en algunas clases mutaciones, pero ya estamos cambiando, haciendo la transición hacia hablar de variantes genéticas. Entonces, ese insumo genético, ¿cierto? Sumado a efectos externos como la alimentación, la actividad física, los efectos nocivos para el sistema biológico como tal, como la contaminación, el exceso el consumo de, por ejemplo, cigarrillo, todo este tipo de cosas, que algunos de ellos están entre los epigenética, ¿cierto? Pero no quiere decir genética, pero no quiere decir que todas las enfermedades complejas sean epigenéticos, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo muy especial y muy conocido, muy famoso hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar, muy conocido recordemos que el trastorno afectivo bipolar está en el 5% de la población mundial, o sea, es algo muy frecuente. Y en nuestro país hay unas regiones donde está muy aumentado esto, como por ejemplo en Antioquia. En Antioquia
hay muchos individuos con trastorno afectivo bipolar. Para quienes no conocen esta enfermedad, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad psiquiátrica es un trastorno relacionado con el ánimo. Entonces, miremos acá. Esto es una tablita y todos tenemos más o menos el ánimo se comporta de esta manera, ¿cierto? Sube y baja. Entonces a veces estamos súper eufóricos, a veces estamos tristes, a veces estamos más o menos, ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Pero eso es normal y eso va a depender de que tengamos un evento externo o algo hormonal o algún tipo de enfermedad, frustración, bueno, etcétera. Eso es normal en nosotros. Pero en los pacientes con trastorno afectivo bipolar no ocurre, el comportamiento no es así, sino que el comportamiento es, el individuo está en un estado eufórico que cree que es Dios y después está en el piso y se quiere suicidar y muchos hacen un intento de suicidio, ¿cierto? Bajan y suben, ¿cierto? Y entonces eso es lo que produce, por eso se llama bipolar, porque a veces están muy alegres, a veces están muy tristes, bueno, etcétera. Existen más o menos, hasta el momento hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué esto pertenece a la genética compleja? Porque primero que todo, hasta el momento no es muy claro cómo es la parte genética del trastorno afectivo bipolar. Se han visto unas regiones que están asociadas con esto. Pero que lo que sí es claro, o sea, se sabe que hay un componente genético, hereditario, o sea, que tiene mayor posibilidad de sufrir una persona donde sus progenitores o en su familia haya eso que en una familia que no. Pero además de eso, porque son personas que están supremamente bien y de repente tienen una frustración, una viudez, o terminaron con el novio, o tuvieron una pérdida, o los echaron del empleo, o cualquier evento drástico e importante eh, en la vida puede disparar la enfermedad. Entonces, son personas que, por ejemplo, han pasado toda la vida, entre comillas, bien, y de pronto tienen una viudez o la pérdida de un hijo y desencadenan la enfermedad. Entonces, por eso se llama genética compleja. Pero ya no vamos a ver esta, ¿cierto? Esta, pues, por su complejidad, pues, y porque en realidad en los errores innatos del metabolismo, el tipo de genética más frecuente que vemos, de hecho yo no he como estudiado así un error innato del metabolismo que sea de genética compleja, no lo conozco. No quiere decir que no lo haya, sino que yo no lo he estudiado. Bueno, entonces, ¿por qué se llama genética mendeliana? Porque es la genética que cumple las leyes de Mendel. Mendel, Gregorio Mendel, fue un monje que él pues tuvo ahí sus problemitas en la iglesia, entonces por allá su superior lo mandaron a una escuela para que se encargara ya de la escuela y diera ahí su misita. Y este señor, que era todo un científico, empezó a hacer unos experimentos con unas plantas, que son lo que se llaman los guisantes. Ay, me equivoqué. Bueno, los guisantes, ¿cierto? Y esos guisantes, los guisantes son parecidos como a las alberjas, pero son como aplastaditos, ¿cierto? Y esos guisantes, entonces, tenían la pepita por dentro, ¿cierto? La semillita, entonces estaban verdes, blancas, amarillas. Y habían unas que eran rugosas y otras lisas. Y entonces él empezó a hacer cruces y a partir de estos experimentos
entonces él desarrolla, ay, un momento por favor que vino aquí Lucas, eh, desarrolla entonces las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel. Desafortunadamente, pues no tenemos tiempo para hacer una clase de esto que sería fascinante, pero vamos a ver la aplicación de esas leyes de Mendel. Ay. Bueno. Eh, Están viendo en blanco, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces a partir de estos momentos vamos a empezar a hacer como ese taller. ¿En qué va a consistir esta actividad? Es que vamos a ir viendo eh, las, los diferentes tipos de genética mendeliana y vamos a ir haciendo como aplicaciones de esto. Ojo que esto entra en el examen, ¿vale? Bueno, entonces resulta que con las leyes de Mendel, entonces él pudo describir entonces que los genes se heredaban de la siguiente manera. Entonces, vamos a ir, durante el taller, vamos a ir describiendo algunos términos que van a ser muy utilizados, muchos de ellos los conocen ustedes, otros no. Pero pues para que no hagamos separadamente como toda una serie de conceptos, de definiciones y después el taller, sino que a la medida que vamos desarrollando el taller lo vamos haciendo. Bueno, entonces está la genética, ustedes seguramente ya lo vieron en alguna parte porque esto lo ven desde el colegio, que es lo que se llama la genética autosómica dominante. Tenemos la herencia autosómica recesiva. Tenemos la genética ligada al X y ligada al Y o holándrica, ¿cierto? Vamos a ver sobre todo, vamos a ver en especial, vamos a hacer varios cruzos de estas dos, que es la genética dominante y recesiva, y vamos a ver de el X. Recuerden que la gran mayoría, la mayoría de errores innatos del metabolismo son autosómicos recesivos. Pero también tenemos dominante y ligado al X, pero son muy poquitos en realidad. Bueno, entonces recordemos lo siguiente. Ustedes, nosotros, una vez fuimos unas celulitas sexuales, ¿cierto? Esto representa un espermatozoide y es un óvulo. Entonces, cuando se unen estos dos, hacen un cigoto y resulta que estas células son células que son haploides. Es decir, y son sexuales, que llevan la información de manera singular. Entonces, por ejemplo, yo que soy una hembra, junto con las chicas que están aquí, la mamá nos dio un X y el papá nos puso otro X y de esa manera entonces nosotros somos XX las niñas y cuando se hizo el cigoto con XY, ¿cierto? Se formó entonces los niños. XY, ay, XY, ¿cierto? Estamos hablando, acuérdense que aquí no estamos hablando biológicamente, cromosómicamente, celularmente. Aquí no interviene el género, ¿cierto? Es decir, que cada individuo tenemos 23 cromosomas
¿cierto? Autosómicos y tenemos un XY que son los sexuales. Entonces, cada una de las células tiene esta información. Recuerden, por No ejemplo, son 22 autosómicos. sí, perdón, gracias, me equivoqué. A ver, pues, o sea, son 23 cromosomas, ¿cierto? 22 autosómicos y el XY. ¿Sí? Recordemos que cuando ustedes vieron por allá que vieron el cariotipo, cuando les hicieron como un mapita de los cromosomas, ¿cierto? Y eran unas cositas más o menos así, ¿se acuerdan? O alguna vez han visto una foto y son así, todos los cromosomas en su forma. Y por aquí hay uno que es X en las niñas y XY en los niños. ¿Correcto? Muy bien. Todas las células de nosotros, ¿cierto? Son autosómicas de todos los órganos. Y solamente tenemos unas que son sexuales. Y esas sexuales son, esas células sexuales que son haploides, son las gónadas y los ovarios. Las gónadas y los ovarios. Es decir, que los huevitos que salen de acá, o sea, los espermatozoides allá en la genoteca, lo que sale esto de acá, y los ovocitos, los espermatozoides y los ovocitos son haploides. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos hablando de la genética autosómica dominante y autosómica recesiva, estamos hablando de los genes que son autosómicos. ¿Y por qué se llama así? Porque una célula, nosotros cada que tenemos un tejido, nosotros estamos constantemente renovando los tejidos. Entonces, una celulita da origen a dos células hijas. Y da ese origen a dos células hijas iguales porque son autosómicas, ellas mismas se dividen, tienen toda su maquinaria celular. Bueno, vamos a seguir. Esperen. Yo hago aquí de una vez las hojitas para no estar. Bueno. Vamos entonces a empezar a ver, para que sea un poco más sencillo, vamos, no mentiras, eso que digo es falso. No, ninguno es más sencillo o más difícil. Vamos a empezar a ver la herencia autosómica. Autosómica recesiva. Entonces, cuando estamos hablando de la herencia autosómica recesiva, olvidé decirles algo muy importante en el dibujito anterior. Bueno, entonces resulta que cuando se encuentra un espermatozoide y un óvulo, ¿cierto? Ese cigoto cada una de esas células que era haploide da origen a un cigoto que es diploide, ¿cierto? Estos son diploide. Son diploide. Entonces, cuando estamos hablando de autosómica recesiva, vamos a empezar a tener unos términos. Por aquí voy a ir haciendo aquí un cuadrito donde vamos a ir muy derecha a su profesor.
Vamos a ir poniendo aquí unas cositas unas clavecitas para que las tengamos en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a decir es que vamos a estar representando un rasgo recesivo. Los rasgos los puede ser cualquier cosa, pero generalmente utilizamos letras. Y esas letras, entonces, con mayúscula, cojamos por ejemplo la A, con mayúscula vamos a referenciar el rasgo dominante. Y con minúscula el rasgo recesivo. Recesivo. Listo. Bien. Entonces, recordemos que vamos a poner un ejemplo. Hay un individuo, ¿cierto? Una señora. A estas bolitas le voy a poner vestidito para que ustedes entiendan. Es una señora y un señor. Se casan, ¿cierto? Se aparean, biológicamente se aparean. Entonces, él tiene un pool genético, vamos a hablar de un rasgo autosómico recesivo. Vamos a empezar a hacer los posibles cruces de la herencia que tendrían cada uno de sus, valga la redundancia, descendientes por cada individuo que vayan haciendo. Muy bien, entonces, para esto hay varias metodologías para hacer esos cruces. Están el cruce que les voy a mostrar y a ustedes seguramente les enseñaron lo del cuadro de Punnett. Vamos a imaginarnos entonces que este individuo son unos individuos que son heterocigotos, ambos heterocigotos. Entonces tienen la A mayúscula y la A mayúscula. Si alguien está preguntando algo, adelante. Profe, un compañero, pues el King Daniel dice que si la clase se está grabando, que es que está lloviendo donde vive y está entrecortada la clase allá. Sí, la estoy grabando y la subo ahorita más tarde. Justamente está como maluquito el internet, por eso fue que no le hice en live stream. Pero sí, la estoy grabando. Pero verifiquemos, el diablo es puerco. Sí, mira que están viendo ustedes, miren que se está grabando. Grabación. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, estamos acá. Muy bien. Entonces, en estos momentos no le pongamos nada, ni enfermedad, ni nada. Hablemos de rasgos, ¿cierto? Y entonces estamos diciendo que estos dos individuos se aparean. Estos dos individuos se aparean y cada uno es heterocigoto. Entonces aquí empiezan a venir unos términos. Entonces, recordemos que cigoto está hablando de... Cigoto significa célula, viene de célula, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de heterocigoto, estamos diciendo que la composición de sus alelos son diferentes. O sea, diferentes alelos, ¿cierto? Y cuando es homocigoto, tiene igual alelo. Ya lo vamos a entender más específicamente. Entonces resulta que estas dos personas, desde el punto de vista biológico, bueno, pongámosle el moñito a la señora, desde el punto de vista biológico se aparean, desde el punto de vista cultural se casan y tienen descendencia.
Entonces, cuando estos dos individuos se aparean, resulta que nosotros podemos predecir aritméticamente en una proporción o probabilidad cuál es la probabilidad de que sus descendientes tengan determinados rasgos y qué tipo de rasgos. Entonces vamos a sacarlo de este contexto, ¿cierto? Tenemos acá, vamos a hacer las dos formas solamente en este cruce. Voy a hacerlo del cuadro de Punnett porque es lo que generalmente les enseñan a ustedes en el colegio y no sé aquí si ya vieron genética, los que estén en esta clase, en este curso. Bueno, pero entonces vamos a empezar. Resulta que cuando vamos a ver una característica, por ejemplo, dentro del error innato del metabolismo, entonces sería, por ejemplo, el gen que codifica una enzima. Correcto. Entonces, ese gen, el cruce sería, dijimos que es heterocigoto. ¿Y esto qué significa? Que esta señora heredó de su padre uno y de su madre otro. ¿Y el señor cómo era? Entonces, heredó de su madre uno y de su padre otro. Pues puse cualquiera al azar. Entonces vamos a hacer los cruces. ¿Qué quiere decir los cruces? Vamos a cruzar esto. Entonces, si sale, hacemos un cruce, esta A con esta A nos va a quedar una forma homocigota. ¿Por qué? Porque el alelo es igual. En este caso sería un alelo homocigoto dominante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene los dos rasgos en mayúscula. Luego este hace el cruce con esta otra A. Entonces queda A minúscula. ¿Cómo es entonces este rasgo? Sería heterocigoto, ¿cierto? Aquí ahorita cuando termine de hacer los cruces, hago la siguiente salvedad, que cambia cuando es dominante a es recesivo. Aquí es heterocigoto. O mejor dicho, lo digo de una vez. En la herencia autosómica recesiva, los que son heterocigotos y tengan el rasgo dominante, que es la A mayúscula, estos se convierten en portadores. Los heterocigotos son portadores. O sea, no sufren la enfermedad. Aunque ahorita les digo un detalle porque se ha visto ciertas cosas sobre todo en los errores innatos del metabolismo. Bueno, continuemos con los cruces. Voy a ponerle por aquí otro colorcito para que sea... no me deja cambiarlo. Bueno, vamos a hacer el otro cruce. El otro cruce entonces sería este con este. Entonces lo voy a poner al revés. No, mentira, lo pongo igual para que ustedes no vayan a confundir. Queda así. Y este con este queda así. Entonces, ¿cuántas posibilidades se pueden dar en ese cruce? 1, 2, 3, 4 posibilidades. Hagamos una pausa aquí porque voy a mostrarles lo que ustedes les enseñaron del cuadro de Punnett. Entonces, tenemos la A aquí, estas las ponemos así. Entonces, en el cuadro de Punnett se hace el cruce este con este, entonces nos da A mayúscula. Este con este. Cada quien lo hace como mejor le sea. A mí me gusta esta metodología más porque ya les voy a continuar porque esta metodología me gusta un poquito más para ustedes. Este con este nos da acá y este con este nos da las dos minúsculas. Este es lo que se llama el cuadro de Punnett. Entonces, bueno,
¿Cuántas formas hay, cuántas posibilidades hay aquí? 4. ¿Cuántas son homocigotas? O sea, que tienen la misma letra dominante. Entonces, hay una. ¿De cuántas posibilidades? De 4. O sea, hay una de 4 formas. ¿Qué otra forma hay? Está esta que es heterocigota. O sea que estos son portadores. ¿Cuántas formas hay? Hay una y 2. Hay 2 formas de 4. ¿Y cuántas hay de esta? Hay una de 4. Fíjese que es en la herencia autosómica recesiva, ¿cómo es? Este es sano. Sano y no va a heredar la enfermedad o el rasgo. ¿Cómo es? Es portador. Es portador. ¿Por qué? Porque lleva que es el alelo, que puede ser el del rasgo dañado o el rasgo característico. Y que es el homocigoto recesivo, es, en este caso que estamos hablando, es el enfermo. Correcto. Ahora, se ha visto en los errores innatos del metabolismo que a veces cuando son heterocigotos pueden sufrir la enfermedad de manera más atenuada. Después vamos a ir viendo eso. Continuemos con esto acá. Entonces fíjense que esto aquí está en forma de fraccionarios. Entonces si nosotros simplificamos esto es 0.25, esto es 1/2, o sea 0.50, y este es 0.25. Esa es una proporción. Si quisiéramos darlo en porcentaje, entonces esto sería el 25%. Y aquí les voy a enseñar una cosa que se las pregunto en el examen y que es lo más frecuente encontrar incluso en genetistas clínicos, y yo no sé por qué siguen diciendo ese error. Y es el siguiente. Miren ustedes. Cuando usted hace el cruce, entonces usted está diciendo que el 25%, mejor dicho, voy a preguntar antes de yo decirles cómo se dice correctamente. ¿Cuánto es el porcentaje de individuos que sean sanos en este apareamiento para sus descendientes? Entonces la respuesta, no va a esperar que me respondan, sino que ahorita cuando empecemos a hacerlos juntos, volvemos a preguntar, es para que aprendan. Entonces, ¿qué dicen todos? Y le dicen a los pobres papitos, no, es que el 25% de sus hijos van a ser sanos, el 50% van a ser portadores y el 25% enfermos. No, eso es error. Esto quiere decir que el 25% de cada nacimiento o embarazo, cada embarazo tiene el 25% de que sea sano, el 50% de que sea portador y el 25% de que sea enfermero por cada nacimiento o embarazo. ¿Me hice entender en eso? Sí, profe. Bueno, voy a borrar aquí. Pero es que después no les queda. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué sucede? No, hagámoslo por acá. Entonces, vamos a leer. Esto es un homocigoto dominante que en la herencia autosómica recesiva es sano. Este es un heterocigoto recesivo, ¿cierto?
que en la herencia recesiva es portador. Y en la autosómica recesiva, los homocigotos recesivos son los que padecen la enfermedad o el rasgo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de sanos en esta herencia? Entonces son 25% de los que son homocigotos dominantes más el 25% de los el 50% de los heterocigotos recesivos. Entonces el 75% van a ser sanos, ¿verdad? Y solamente el 25% van a ser enfermos. Ahora, eso es cuando los progenitores tienen, ¿cuándo se puede dar esto? Cuando los progenitores ambos son heterocigotos. Vamos para el segundo y ahí sí necesito un participante. Vamos para el segundo caso. ¿Quién quiere participar y lo hacemos juntos? Yo, profe. Bueno, listo. Vamos a hacer autosómica recesiva. Vamos a hacer el segundo caso, ¿cierto? Pues ya no le vamos a poner vestido ni nada de eso, ni moñito. Entonces dígame, uno de los progenitores, ¿qué letra le escribo acá? Con la A puede ser. Homocigoto recesivo, ambas. Entonces, sí. A minúscula, minúscula. Muy bien. ¿Y cómo va a ser otro de los progenitores? Va a ser va a ser heterocigoto dominante. Bueno, muy bien. Acuérdense que en las autosómicas no nos importa el sexo. No importa si es X o Y, no importa, ¿cierto? Porque es en los rasgos autosómicos. Muy bien. Entonces vamos a hacer los cruces. Primero ¿cierto? Usted me va a ir leyendo qué tipo de rasgo es. Listo. Ese va a ser entonces heterocigoto dominante. Muy bien. Homocigoto recesivo. Muy bien. Ese otra vez heterocigoto dominante. Y el siguiente, homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay de este cruce? ¿Cómo así, profe? ¿Cuántas posibilidades hay de ser heterocigoto dominante? Sí, y oye, aquí no lo preguntan, pero en los exámenes internacionales sí. ¿Yo qué hice afuera? El 50%. Eso, bravo, me encantó que hubieras contestado mal. Ah. No, acuérdate, ¿cuántas posibilidades tiene un cruce? 4. Ah. Porque tiene 2 rasgos uno y 2 rasgos el otro. 4 posibilidades. ¿Cierto? Listo. 1, 2, no, por eso es que no me gusta el cuadro de Punet. 4. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de rasgos heredaron? Dígame el primero. Ahí sí sería entonces heterocigoto dominante. Muy bien. ¿Cuántos hay de esos? Hay 2. Dígame el cuál. El 1 y el 3. Muy bien. O sea que ¿cuántas posibilidades hay de 4? 2 de 4, entonces el 50. Usted lo va a aprender a hacer así, paso a paso, y verá que le va bien. ¿Qué otro rasgo hay? Homocigoto recesivo. El 2 y el 4. Muy bien. O sea que son 2 de 4. Si simplificamos, ¿cómo nos queda? Un medio, ¿cierto? En fraccionario hay un medio. Acuérdense que este es el vínculo y el vínculo tiene que quedar entre las 2 rayitas. Bueno, sí va, esto es el fraccionario, pero vamos a pasarlo a proporción. ¿Cuánto sería? Un medio. 0.5. Bien.
Muy bien. ¿Y cuánto sería en porcentaje? 50%. Perfecto. Oiga, qué secretaria tan sofisticada la que usted tiene. Muy bien, ese es el cruce que usted hace, pero usted no le va a hablar así a sus pacientes. Entonces, ¿usted qué le va a decir a la paciente? Que por cada embarazo tiene el 50% de posibilidades de que sea portador y el 50% de posibilidades de que sea afectado. ¿Cuál es cuál? El portador es el heterocigoto dominante, ese primero. Y el segundo es el afectado, porque ambos son alelos recesivos, entonces presentan la enfermedad. Muy bien. Entonces la señora le dice, ay, portador, ¿cómo así? ¿Qué va a portar mi hijo? ¿Usted qué le explica? Porta un alelo mutado para la enfermedad, pero no la va a expresar porque hay otros rasgos genéticos que pueden inhibir la expresión de ese gen, entonces no No, va a eso sí presentar la no, ahí enfermedad. sí no lo puede decir, porque no se puede decir Bueno, que se va a inhibir. Justamente que es lo que quería que entráramos en los errores innatos del metabolismo. En la mayoría de rasgos autosómicos pasa eso, o sea, que se es portador, ¿cierto? Sobre todo los que son monogénicos. Monogénicos es que hay solo un gen implicado. La palabra mono, acuerde que por aquí vamos a ir poniendo las tablitas de palabras así técnicas. Monogénico. En las enfermedades de genética mendeliana la mayoría son monogénicos, o sea, de un solo gen. Entonces, en los portadores, en los errores innatos, a veces los portadores, ¿cierto? Porque ¿qué nos está indicando esto? Que uno lo heredó uno bueno de uno de los padres, ¿cierto? Y uno afectado de otro de los padres, correcto. Pero resulta que en los errores innatos del metabolismo a veces los que son portadores no tienen la enfermedad o sufren la enfermedad pero más atenuada. No en todos, pero no lo descarten, ¿cierto? Eso se ve sobre todo cuando, y se ha visto muy claramente en los que son ligados al X. Ahorita lo vamos a ver. profe, pero entonces, qué pena, eso ya dependería de la expresividad, ¿o qué? Porque Ay, igual siquiera que me mencionaste eso porque olvidé decirles eso. Muy bien, voy a hacer una precisión acá. Resulta que entonces ahí en la genética tenemos dos conceptos que son muy importantes, que es la expresividad, se me olvidó la introducción, y la penetrancia. Qué pena, pero es que todavía no manejo muy bien el lapicito digital. Entonces, le voy a poner un ejemplo el más claro para que me entienda, porque si hablo de la parte nucleotídica no me la entiende. Un ejemplo claro, ejemplo. Vamos a hablar de la trisomía 21. ¿Saben qué es eso? el síndrome Síndrome de de Down. Down. Muy bien. La trisomía 21 es el síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos individuos? Estos individuos es de las enfermedades cariotípicas, ¿cierto? Que ellos recuerden que son en los cariotipos, ¿cierto? Cuando se hace el cariotipo, cada cromosoma, el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta el 22, tienen dos, vienen por parcitos, ¿cierto? Aquí les voy a hacer un recorderis de algo para que lo entiendan más claramente. Pues esto es muy básico de genética, pero cada cromosoma, acuérdense que un cromosoma, lo voy a pintar aquí, este es el centrómero. Cada cromosoma, ¿cierto? Es ese material genético súper enrollado. Entonces, eh, resulta que cada una de estas hebras tiene dos hebras de DNA, ¿cierto?
que es lo que se llama la cadena líder y la complementaria. Líder y complementaria. Estos son los que se llaman las diadas. Cada cromosoma tiene, pues tiene su diada de 2. Como nosotros tenemos las que son autosómicas, ellas lo que tienen, ustedes hicieron alguna vez el experimentico de la cebolla, en el colegio o aquí en la universidad. Sí, profe. Bueno, entonces recuerde que cuando ustedes hicieron lo de la cebolla, supongamos que este es el cromosoma 1, ¿cierto? Cada uno tiene 2 diadas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se hace el experimento de la cebolla, se espera a que ellas estén en un periodo de la división celular para poder hacer el cariotipo, ¿cierto? Para que ellos estén en estas formas. ¿Se acuerda que ellos entonces van a la metafase, ¿cierto? Y se ponen los palitos así. ¿Se acuerdan de ese detalle? Y después se separa esto y cada uno se va a su uso cromático. ¿Se acuerdan de ese detalle? Sí, profe. Bueno, entonces, resulta que todos estos vienen por pares, ¿cierto? Que son los que van a dar la información a las células hijas. Pero en el caso de la trisomía 21, en el cromosoma 21, supongamos que este fuera el cromosoma 21, tiene 21, ay, caramba, perdón. Tiene 21 cromosomas, tiene 3 cromosomas en el cromosoma 21, ¿cierto? Por eso se llama trisomía 21. Hasta ahí vamos bien. Resulta que todo el que tenga en el cromosoma 21 3 cromosomas, ¿cierto? Va a tener ¿qué? Síndrome de Down. Eso se llama penetrancia completa. Es decir, la penetrancia de una enfermedad puede ser completa o incompleta. En el caso del síndrome de Down es completa, es decir, todos los que tengan síndrome de Down tienen trisomía 21. Ahora, fíjense que en la expresividad puede ser regular o irregular. Entonces, fíjense que en los síndromes de Down usted ve algunos individuos que son súper inteligentes, súper tesos, trabajan o están en las olimpiadas o son artistas o son lo que sean, ¿cierto? Y hay otros que tienen trisomía 21 pero son con un retardo mental severo, echando baba, no son ni siquiera a veces conscientes de quién son. ¿Ustedes han visto eso? Entonces, por ejemplo, el síndrome de Down tiene penetrancia completa y expresividad irregular. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿cierto? En factores de la coagulación, en alguna de las enfermedades de los factores de la coagulación. Entonces, por ejemplo, deficiencia del factor 8. Deficiencia del factor 8. Del factor 8. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que tengan deficiencia del factor 8 van a tener un problema de la coagulación. ¿Cierto? Es decir, la penetrancia es completa. Pero, bueno, no. Todos tienen la deficiencia del factor 8 de la coagulación. Y todos los que tengan deficiencia en este factor 8 van a tener el problema de la coagulación.
en el factor 8. Entonces ahí la expresividad es regular. ¿Me hice entender? Sí, profe. Oiga, ¿cuánto sabemos ahí? No estamos en usted y yo. Profe, No. no entendí bien lo de la expresividad. Perdón. No entendí bien lo de la expresividad. Bueno, mire, me devuelvo. En la trisomía 21, recordemos que hay otro concepto que que no habíamos mencionado y es el genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo es ese rasgo que está relacionado con la información genética, ¿cierto? En el caso de la trisomía 21, son 3 cromosomas en el cromosoma 21, ¿cierto? Ahora, el fenotipo es las características que da ese genotipo, el rasgo que da ese genotipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se lo va a poner menos difícil. Usted ha visto que hay unas personas con síndrome de Down que tienen los ojitos muy rasgados, ¿cierto? Que tienen, por ejemplo, la cara, lo que se llaman las facies, muy pronunciadas. Vamos a hacer aquí. Ay, no, no lo puedo hacer porque... Ay, bueno, esperemos que no me vayan a... Ay. No, no, mejor no lo hagan, ensayemos porque después me paran el video. Me lo sancionan por copyright. Le iba a poner pues caritas de síndromes de Down, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, la penetrancia es completa porque para que pueda tener trisomía 21 o síndrome de Down, tiene que tener los 3 cromosomas eh, en el cromosoma 21. Eso es completa. Y es irregular porque, es irregular porque algunos tienen las facies o el retardo mental más severos que otros. Correcto. En la otra que yo le di el ejemplo, que es el del factor 8, es por un lado el factor 8, que es una proteína, pues hay un gen implicado en eso, ¿cierto? Tiene la penetrancia completa porque tienen el daño ahí en el gen que expresa el factor 8. Pero además, todos los que tengan eso van a tener el problema que no pueden, no hacen la cascada de la coagulación porque hay una interrupción en esa proteína que se llama factor 8. Entonces, en ese caso es regular porque siempre van a tener ese problema en la proteína que se llama factor 8 de la cascada de la coagulación. ¿Me hice entender? Sí, profe. Entonces, a ver si entendí. Entonces serían, los heterocigotos serían portadores porque tienen expresividad irregular. No, pero está muy bueno ese planteamiento. No, porque la expresividad y la penetrancia está hablando en contexto de toda la parte genética, ¿cierto? Pero no podemos decir eso de los diferentes rasgos que pueda presentar un tipo de herencia, ¿cierto? Aunque eso lo podría uno extrapolar, pues, por ejemplo, a lo que les decía en los errores innatos del metabolismo. Uno podría extrapolar eso, pero, o sea, no es adecuado ni está bien. Es decir, lo que usted está planteando teóricamente podría ser cierto. Es decir, que este tiene es decir, la expresividad de este es más fuerte que de la que es heterocigoto. Pero eso no se utiliza dentro de la terminología genética. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos para el tercero. Vamos a seguir con la autosómica. Vamos a seguir con las autosómicas recesivas.
Entonces, esta vez vamos a hacerlo. Teníamos. ¿Cuál eran los que teníamos? Perdón. Nos falta Teníamos Teníamos solo dos dos heterocigotos. heterocigotos, dos homocigotos, los dos. eh, Dos heterocigotos, un heterocigoto eso. y Ahora uno sigue. homocigoto recesivo. Dos homocigotos, los dos homocigotos, pero el uno recesivo y el otro dominante. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Yo, profe. Muy bien. Vamos a hacer entonces los cruces. Ah, bueno, espera un momentico, se nos olvidó lo más importante. Fíjense entonces que aquí podemos decir que el 50% de cada qué, de cada Embarazo, nacimiento nacimiento. o embarazo. Y entonces, Melanie, ¿cómo? activaste la Ah, cámara. Una compañera activa la cámara. ¿cómo? De nada, profe. Puedes seguir, qué pena Listo. interrumpir. No, aquí todo es posible en términos del respeto. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el cruce. ¿Cómo queda este? Quedaría heterocigoto. Muy bien. También heterocigoto. Pues los otros dos también quedan heterocigotos, profe. Quedan los Muy cuatro. bien. Ay, me equivoqué. Es esta con esta y esta con esta. Mire qué interesante. Ya no tendríamos que hacer nada más. ¿Sí o no? ¿Qué podríamos decir de esto? Pero entonces nunca hagan todo siempre a paso y más si están presentando un examen. ¿Cuántas posibilidades hay? Todos, el 100% de cada embarazo o nacimiento tienen la posibilidad de ser portador Bueno, muy heterocigoto. bien. La respuesta está muy bien, que sería la del final de todo. Pero ¿cuántas? Ojo la pregunta. Ojo muchachos, porque es que a nosotros los profesores somos muy malos profesores. Y malos de colegio que lo enseñan a uno. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Una manzana más una manzana son uno, dos manzanas. Listo. Porque mire lo que yo le pregunté. ¿Cuántas posibilidades hay en este cruce? cuatro. Cuatro, profe. Cuatro. Siempre háganlo paso a uno, dos, tres y cuatro. Siempre hay del cruce. Siempre hay cuatro posibilidades. ¿Cierto? Ahora, ¿qué rasgos tienen esas posibilidades? ¿Cuántos rasgos hay? Un rasgo, profe. Un rasgo. ¿Qué es qué? Heterocigoto. Muy Heterocigoto. bien. Entonces, ¿cuántos hay de esta forma? Cuatro. ¿Sí o no? ¿En cuántas posibilidades? Cuatro. Cuatro sobre cuatro es igual a uno. O sea que esto significa que el 100%, ahí sí lo que usted dijo, ¿son qué? Heterocigotos o portadores. Portadores, muy bien. Portadores. ¿Cuántos sanos hay? El 100%. El 100% son sanos. Porque en la autosómica recesiva, el heterocigoto siempre es portador, pero es sano. Aunque acuerde que aquí hay un paréntesis, en algunos errores innatos del metabolismo, los portadores sufren algunas manifestaciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos enfermos hay? Esto es lo que le pregunto en el examen. ¿Cuánto es el porcentaje de enfermos? 0. 0%. Muy bien, bravo, aprendieron. Ay, caramba. Casi me caigo yo aquí sola en la silla. Bueno, vamos a seguir ahora con... Bueno, y está el otro, ¿cierto? Y que aunque parecería como tonto hacerlo,
pues para que vea que aquí en el oriente antioqueño y en algunas partes de los Santanderes y del sur del país y del norte del país hay nichos donde se da eso. Cuando ambos son enfermitos. ¿Cómo van a salir los hijos? ¿Los cruces cómo son? Todos Son 4 cruces. Exactamente. Todos serían así. ¿Cuántos cruces, cuántas posibilidades hay en este cruce? 4. Eso aprendieron. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el rasgo? homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Muy bien, vea que ya he aprendido la terminología. Entonces son 4 rasgos de 4 posibilidades. O sea que es 1. O sea que el 100% va a ser enfermo. Listo. Por eso, y que eso en el determinismo genético que estamos difundiendo, yo no sé si en el mundo o en Colombia, que es horroroso, por eso es que le hacen la caracterización genética a un paciente y le dice, si usted es homocigoto. Bueno, sí, ya sabe. ¿Y cómo son los padres? Porque usted tendría que saber cómo son los padres, sobre todo si estos padres se van a seguir reproduciendo. ¿Cierto? Si son viejitos y eso, pues es importante, pues como por ¿cómo le digo? Por ciertas cosas, desde el punto de vista de la enfermedad, de la genética y de las estadísticas, pues. Pero sobre todo en la reproductiva, y es donde es importante saber el genotipo de los progenitores. Bueno, vamos para la segunda. ¿Quieren que...? Ay, ¿qué hora es? Es que vea, yo me emociono. Aquí sí que estoy matada con esto. Yo sí hagamos un break y les chismeo una cosa. ¿Quieren un break o seguimos? Sí, profe. Chisme. Bueno, el chisme antes de... Imaginen, chicas, les cuento, pero entonces como estamos en el break y que quede grabado ahí para que sepan el chisme. Voy a ponerla para que me vean la carita. Imaginen, chicas, y chicos, porque no sé si hay chicos. ¡Ay, todos los que hay! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué alegría ver que hay tantos! Se me pone grandote el corazón. Oiga, les cuento, imagínense pues que cuando yo hice mi pregrado y todo eso, lo que yo dije cuando vi el pregrado es, no, yo quiero saber genética y bioquímica. Pero entonces me gustaba más la genética. Entonces yo quería ser genetista y de hobby bioquímica. Bueno, entonces salí, hice la maestría en genética. Y yo no, pues matada, además imaginen la maestría, el proyecto mío fue la estructura genética de poblaciones amerindias. Bueno, pero ¿qué pasó? Que no me gustó las personalidades de los genetistas y más de los genetistas colombianos. Yo dije, uy, no me gusta este ambiente. Entonces dije, no, voy a coger la bioquímica, me voy a dedicar mejor a la bioquímica, a la genética de la bioquímica. Entonces por eso trabajo en los errores innatos del metabolismo y ya pues me especialicé en eso y me dediqué a ese puntico de la ciencia. Bueno, ya se acabó el chisme, 3 minutos. Vayan al baño, tómense una cosita y nos vemos en ¿cuánto? ¿10 minutos o qué? Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Voy a parar la grabación. No dijeron nada del chisme, opinen algo. Pues, Profe, a ver. ese es La verdad, si la quiero es, también. no es. ¿Ah? ¿Qué? Ay, No sí. sé la compañera que estaba ahí. Ay, perdón. ¿Qué? Ay, a ver. 1 o 2. ¿Quién habla primero? Tú.
listo. Entonces, cuando hay gente muy maluca, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la matemática, pero los matemáticos no sé. A mí tampoco me gusta el ambiente de la facultad de matemáticas. Sí, entonces yo pues o sea, me parecían me parecían, y me parece todavía, los genetistas se creen como que son dioses, como que lo saben todo, pues no sé, una cosa, no sé si eso es un prejuicio mío o es así, pero eso era lo que yo sentí. Yo dije, no quiero que me asocien con eso. Bueno, vaya pues tomen algo y nos vemos a las y 20, 10 minutitos, listo. Gracias, Voy profe. a parar el video.